principle on the six sanctions package. This is very important. Thanks to this, Council should now be able to finalize a ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. The remaining 10%, on these one we will soon return to the issue of these remaining 10% pipeline oil. I want to note that other elements in the package are also important. It's the de-SWIFTing of the Sberbank. The Sberbank is the biggest Russian bank with 37%. So this is good that we now de-SWIFT the Sberbank. There is a ban on insurance and reinsurance of Russian ships by EU companies, a ban on providing Russian companies with a whole range of business services, and very important, the suspension of broadcasting in the European Union of 3 further Russian state outlets that were very typically spreading broadly the misinformation that we have witnessed over the last weeks and months. Pues ese es el momento clave de esta pasada madrugada en el que Ursula von der Leyen y Charles Michel daban todos los detalles del acuerdo al 90% sobre el petróleo ruso. No ha conseguido Europa poner en común el 100% de las sanciones que pretendía sobre ese petróleo ruso, sobre el crudo, sobre los ductos, sobre el shipment de ese petróleo ruso, pero finalmente sí hay un principio de acuerdo ya encima de la mesa para sancionar el 90%. 2/3 partes de ese petróleo ruso van a empezar a salir ya, en breve, y lo que está mirando Rusia en estos momentos es cómo juega en el camino contrario. Hoy ya tenemos a Dinamarca y a Holanda, a Países Bajos, que van a empezar a no recibir el gas, según Gazprom les anunció, precisamente por ese no pago en rublos. 8:02 de la mañana y el día, por supuesto, cuando ya veía ayer que se acercaban las sanciones de Europa al petróleo ruso, venía con una subida importante. El punto clave ahora mismo es este. Hemos estado fijándonos como stupids alrededor de la FED, alrededor de los tipos de interés, alrededor de la inflación, alrededor de la recesión, pero nos hemos olvidado que lo más importante era esto. It's all stupid, rememorando aquellos debates electorales de inicios de los 90 en los que hoy se puede poner encima de la mesa que lo importante, la clave fundamental, no ahora, sino para el medio plazo, para los próximos 2 años, está en el entorno de qué suceda con el petróleo. Y esto es importante para Occidente, para Rusia, para China, para India, para los ciudadanos, para las élites, para las empresas, para los consumidores, para todos. El petróleo va a marcar una época ya seguro. Y una vez que esa sanción del 90% del petróleo ruso, con la excepción de quienes ya le decían que no lo querían, que era esa sanción que es Hungría, que es Eslovaquia, que es República Checa, que ponen encima de la mesa que no quieren desprenderse del petróleo. ¿Qué sucede a partir de que se conoce que el acuerdo o el principio de acuerdo el pasado viernes estaba ya muy cerca, que el petróleo se dispara? Y a partir de ahí, ojo, porque ayer presentaron datos de inflación España, presentó datos de inflación Alemania, pero lo más comentado en el Ministerio de Economía, en el entorno de Nadia Calviño, es que aquello que dijeron hace apenas unas semanas, que es que la inflación en el segundo semestre del año iba a contenerse, iba a seguir descendiendo, ahora mismo es una quimera. La inflación, según las fuentes del Ministerio de Economía muy cercanas a Nadia Calviño, sabe ya que en verano los precios van a subir. Y ese es un problema para el conjunto de la economía española. Las previsiones no estaban pensadas para un segundo semestre del año en el que el petróleo estirara otra vez los precios junto con la alimentación. La situación ahora mismo de presión por la energía, pero sobre todo por el petróleo, es enorme. Fíjense en el gráfico del petróleo, esta mañana los futuros del petróleo ya están marcando 123,81. El Brent europeo está marcando ya esos niveles, el West Texas está en los 117,8, pero fíjense en el movimiento de subida que está teniendo el petróleo. Estamos viendo velas diarias, el movimiento sobre todo desde que se conoce que Europa va a sancionar, aunque sea una parte, al petróleo. ¿Qué es lo que juega alrededor del petróleo?
lo que juega también para esa escalada del precio es lo que está sucediendo en China. Cada vez menores restricciones, una vez que parece que deja atrás esta ola de COVID que ha afectado a Shanghái y también a barrios de Pekín, China volverá al mercado a necesitar otra vez cantidades importantes de petróleo. Y como tercer factor fundamental está que todo el mundo se está llenando hasta las cejas de petróleo para otoño, que es donde el problema sí es acuciante. A partir de ahí, piensen que $131 fue el máximo que tocamos al inicio de la guerra de Ucrania. Está ahora mismo en 123,85, pero miren la vela, la tendencia es alcista. Vamos a ver de qué manera el petróleo toca techo y dónde, en un momento en el que vemos cómo la clave fundamental está alrededor de cómo pueda solucionarse el contexto petrolero. ¿A quién le va a comprar Europa? Parece que esa parte del petróleo sí puede estar solucionada. ¿A quién le va a vender Rusia? Y una vez que cerremos este cajón, que es el fundamental, se inicia el gas. El problema del gas es mucho mayor, sobre todo por el porcentaje que necesita Europa y porque tampoco Rusia tiene fácil cambiar de proveedor. A partir de ahí, vamos a ver qué pasa con los eurobonos, vamos a ver qué pasa con la fortaleza del rublo frente al dólar y frente al euro, y vamos a ver qué pasa con el daño que le puede provocar a Rusia este movimiento. O cambiemos la pregunta, ¿le va a hacer daño a Rusia este movimiento del petróleo cuando precisamente los precios se van a disparar? Cuando precisamente los precios han pasado de estar en el entorno de los $100 el día 14 a estar en los 123. Si Rusia vende con unos $30 de descuento en el Brent de los Urales sobre el Brent europeo, Rusia, que estaba vendiendo en el entorno de 70, 80 dólares por barril de petróleo hace apenas 2 semanas, está ahora mismo ya en los 90. Si sigue ese descuento, ahora mismo está en los 90. Con lo que Rusia está metiendo más dinero en caja. La jugada de sancionar, de banear al petróleo ruso, tiene una contrapartida negativa. Y es que Rusia va a ingresar más. Con un precio del petróleo subiendo, con China, Estados Unidos, la Unión Europea a su manera llenando las reservas hasta las cejas, el precio del petróleo lo que va a hacer es seguir ascendiendo. Hoy subida del 1,74%, hoy sí muy impulsado por esas sanciones al petróleo, y todo parece indicar que el precio del petróleo solo está despegando todavía. Fíjense en este gráfico que nos marca muy bien la manera en la que Rusia ha ido creciendo si comparamos 2021 y 2022. La cantidad de dinero está en rublos, porque no nos fijemos en las cantidades, porque el cambio hacia dólares va a ser muy complicado, pero fíjense en el gráfico en la cantidad de incremento que ha tenido. En enero, donde todavía no estaba la guerra de Ucrania, la cantidad de ingresos que mejoraron en Rusia era pequeña en comparación con lo que luego se ha producido. Fíjense que si comparamos el año pasado, es verdad que abril era un mes de despegue de los ingresos de Rusia por la venta de ese petróleo y ese gas, pero fíjense este año como el incremento desde el inicio del año, pero sobre todo desde el inicio de la guerra, ha sido exponencial. Por lo que las sanciones van a impactar en a quién venden, pero Rusia lo que está diciendo es: tengo para cambiar a quién le vendo. ¿Y a quién le voy a vender? Al este, a India y a China, a India y a China. Y quien quiera atreverse a comprar de esos petroleros que desactivan dónde están en su GPS y van entregando petróleo, que es el gran protagonista de todo lo que está sucediendo. La manera en la que Rusia burla todo tipo de controles para entregar igual el petróleo, para conseguir igual vender, para conseguir igual esos euros que se cambian en rublos para luego devolverlos en euros, a la vez que ayer veíamos como ese efecto espejo, ese modelo que se está haciendo con el gas, lo que hacer para los eurobonos. ¿Usted quiere cobrar? Venga y llévese sus euros, pero después de cambiarlos. Yo se los voy a dar en rublos, pero usted los cambia si quiere, pero aquí están los rublos. Este es el movimiento que hay que ver a partir de ahora. Cuánto las sanciones van a dañar las cuentas, porque el origen y el objetivo final de las sanciones europeas al petróleo ruso está en quitarle dinero para que no pueda usarlo
en la guerra de Ucrania, a la vez que Europa saca más dinero para la reconstrucción de Ucrania. Entonces, si haces unas sanciones que no merman el ingreso de Rusia, tus sanciones sirven de poco. Bueno, sí, moralmente, de no estar apoyando. Pero en el fondo, si tú no se lo das, pero se lo va a dar otro igual, ¿dónde está ahí la suma de ceros? ¿Dónde está el juego que se pone ahí encima de la mesa para intentar evitar que Rusia tenga más recursos en Ucrania? Y sin embargo, tú tienes menos recursos porque pagas el petróleo mucho más caro y tienes que sacar igual 9 billones de euros para la reconstrucción de Ucrania. Tienes que sacar igual 9.000 millones, pero además pagas el petróleo más caro. ¿Cómo van a quedar las cuentas en Europa? ¿Cómo va a quedar la inflación en Europa en el conjunto del año? ¿Qué riesgo hay de recesión ahora en Europa? ¿Qué riesgo tiene Alemania como motor de Europa para, sin el petróleo ruso, con unos precios más bajos, conseguir contener la gran pesadilla alemana, que es la hiperinflación? Muy lejos y prácticamente imposible que lleguemos a una situación así, pero Alemania, que vivió ya en los años 30 la gran pesadilla, el gran dragón de la hiperinflación, tiene miedo a cualquier inflación. Cualquier inflación desbocada, como la que ahora se está viviendo, a Alemania no le gusta un pelo, porque sus ciudadanos tienen en la cabeza lo que sucedió con la hiperinflación del siglo XX. Por lo que todo este movimiento vamos a tener que verlo como en pequeños capítulos. Cuidado con los spoilers, pero en pequeños capítulos en los que el petróleo y el gas vamos a ver cómo afecta a las cuentas de Rusia. Lo que ya se ha visto viendo la balanza comercial es que las exportaciones no se han notado. Caen un 0,2%. Las exportaciones rusas caen un 0,2% desde el inicio de la guerra. Donde se ha notado es en las importaciones. Nadie le vende a Rusia. Y lo que dice Rusia es, ahí te quedes tu producto. ¿Cuánto han caído las importaciones de Rusia? Un 36,9%. Desde el inicio de la guerra hasta ahora, un 36,9%. Ahí se han notado las sanciones. Nadie vende a Rusia. Y Rusia dice, pues yo no quiero tuyo. Pues ahí te lo quedas. Tus coches, para ti. Tus ordenadores, para ti. Tus servicios, para ti. Ahora, lo que Rusia exporta al mundo ha caído un 0,2%. Ridículo. Tendría que haber caído, para hacerle daño, un 36%. Pero te ha caído donde en el fondo Rusia has perdido un cliente. El 36% de todas las importaciones de Rusia ya no le llegan. ¿Cuál es el problema? Interno, local. Que un consumidor diga, no, pero es que yo quiero el producto europeo. Pues chaval, no. Pero a partir de ahí, 36% de caída de las importaciones, hay empresas europeas que ahora mismo ya no venden a Rusia, con lo que cogen el balance y dicen, mira, todo esto ya no tenemos clientes. Y Rusia, sin embargo, las exportaciones le han caído un 0,2%, es decir, igual que estaba. Pero con muchísimos más ingresos. Fíjense en este otro gráfico que nos refleja, sobre todo, esa percepción del miedo, en este gráfico de Bloomberg, que tiene Alemania. Fíjense si cogemos, por un lado, ese movimiento del Banco Central Europeo y del Bundesbank de tipos de interés, y por otro lado comparamos la inflación y nos vamos al 85, bueno, miento, al 90. Y vemos movimiento de inflación anualizada. Fíjense cómo está la inflación en Alemania. No es una hiperinflación de los años 30, pero busquemos el punto de encuentro de la inflación en Alemania. Y fíjense cómo se ha comportado siempre el Bundesbank, porque la inflación es una obsesión. La inflación es la obsesión de Alemania desde el siglo XX en el descontrol de su economía. Llegar a no controlar la inflación supone la peor de las pesadillas de una sociedad. Miren Venezuela, miren buena parte de Latinoamérica en el siglo XX, pero miren también Europa, miren Argentina, miren países donde se descontrola la inflación. ¿Qué es lo que sucede? El caos, el descontrol absoluto. Económicamente no hay dónde poner pies en las cosas cuando la inflación se desboca. Por eso Alemania siempre ha puesto el ojo que la inflación tenía que estar en ese 2%. 2% lo tenemos aquí. Y fíjense cómo tanto el Bundesbank como el Banco Central Europeo han trabajado en los tipos de interés siempre por encima de esa inflación para tirarla para abajo.
para hundirla, para abajo, que quites, que no. Y como niño que se quiere levantar dices que no, que te quedes ahí, que me quiero levantar, que no, que como te levantes, te desbocas. ¿Y qué es lo que sucede? Que fíjense, con una inflación del 7,9%, los tipos de interés están en el 0%. Pero esto no se había visto antes. El momento, fíjense, la inflación del 6% en Alemania en los años 90 al 94, tenía unos tipos de interés superiores al 8%. ¿Por qué allí? ¿Por qué en los 90 ese movimiento del Bundesbank, que sí tenía la posibilidad de subir tipos de interés, de hacer política monetaria antes del Banco Central Europeo, tenía este gap para reducir la inflación y, como ven, suben los tipos de interés, baja la inflación, bajan los tipos de interés, baja la inflación? Fíjense que es un movimiento de calco, un niño calcando dos gráficas, pero por debajo, con un pequeño gap. Y entonces baja la inflación, bajan los tipos de interés, sube la inflación, se disparan los tipos de interés, se disparan los tipos de interés, baja la inflación y empieza la fiesta del Banco Central Europeo. Está aquí, Alemania no tiene problemas. Baja la inflación, bajan los tipos, baja la inflación. ¿Qué sucede aquí? Sube la inflación, bajan los tipos. Y entonces vivimos esa década maravillosa, esa Belle Époque del siglo XX en el siglo XXI. Que es que da igual. Hagas lo que hagas, ganas dinero en bolsa. Hagas lo que hagas, sube el mercado inmobiliario, salvo en la crisis del 2008. Hagas lo que hagas, felicidad absoluta. Oiga, es que me equivoco. No, aquí no se equivoca nadie. Porque esto era la fiesta de los mercados. Tipos de interés bajos, fíjense en la inflación. ¿Y qué hace el Banco Central Europeo? ¿Sube la inflación? La inflación es un problema del pasado. No es un problema del pasado. La inflación es un problema económico de ahora y de los siglos que quieras. Coge un helicóptero y empieza a tirar dinero y verás cuánto cuestan las cosas que están alrededor de los que han cogido los millones que caían del cielo. Mucho más. ¿Por qué? Porque nadie quiere vender. Si me sobra el dinero, ¿por qué te lo voy a vender? ¿Quién vende? ¿El que quiere vender? Porque necesita dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El problemón que tenemos encima. ¿Por culpa de la energía? Por culpa de la energía ahora. Que ha sancionado al petróleo ruso con una inflación disparada y con unos tipos de interés que dicen, no vamos a subir 50 puntos básicos. Alma de cántaro, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Decir, no, es que no estoy detrás de la curva. No, si es que la curva no la ves. La curva está allí. ¿Dónde está la curva? ¿Dónde están los...? ¿No lo ves? Aquí podías estar detrás de la curva un poco. Allí es que la curva se te ha ido. Fíjense cómo reacciona el Bundesbank ante una subida de inflación en la década de los 90 y fíjense cómo reacciona el Banco Central Europeo ante un aumento de la inflación en el 2022. Es que la inflación es puntual. Tú sí que estás puntual. ¿Cómo que puntual la inflación? ¿Pero qué han estado haciendo los bancos centrales? Piensen en un elemento adicional. ¿Se acuerdan cuando el otro día les poníamos esa declaración de Lagarde en el que un periodista alemán le decía, ¿usted puede dormir por la noche? Bueno, es que a este gráfico hay que sumarle el balance sheet, la cantidad de dinero que el Banco Central Europeo, como no había suficiente inflación en el mercado, venga, que nadie despida. ¿Cuánto dinero quieres? 100.000 euros, tómalo, 200.000. ¿Cuánto dinero quieres? Pues no sé, déjame un tiempo a pensar. No, toma, coge. Y tienes a las empresas ahora aquí, diciendo que te tengo que devolver, ¿qué dinero? Pues el que te presté, pero si no lo tengo. Si lo he mantenido para no despedir gente, para que el político de turno se ponga aquí la chapita de que hemos conseguido reducir el desempleo a niveles máximos gracias a la gran política, gracias a que el dinero no era tuyo y lo dabas por la calle. Toma, chavalín, 100.000 oretes, tienes empresa, ¿no? Pide, ICO. Y nos encontramos ahora, informe ayer de BDO, con el aluvión de concursos que se espera ya por parte de las compañías y por parte de quienes tienen que refinanciar, porque la gente dice que no tengo dinero, ¿me dan más? No te doy más. Ya no te doy más. ¿Y ahora qué hacemos? Cierra. ¿Cómo que cierre? ¿Y qué hago? Porque a este gráfico hay que sumarle el gran error de cálculo
tanto del gobierno americano de Biden poniendo 1,9 billones para hacer no sé qué de infraestructuras, y luego piensen en Europa. A todo este balance sheet, es decir, a esta inflación, a estos tipos de interés, claramente erróneos. Y no es que todos cuando pasa el toro somos Manolete. ¿Qué política monetaria es esta? ¿Pero qué política monetaria es esa? Así es muy fácil, yo no toco dinero y toco para arriba. Y dices, bueno, ¿y la inflación? No, la inflación es un problema del pasado. Y cuando ya te llega la inflación, esto es puntual. ¿Pero cómo que puntual? Mira cómo está la inflación. Bueno, pues a todo esto, piensen en la cabeza del burócrata europeo. Y piensen en la cabeza del político español. Momento actual, esta mañana, 8:21 de la mañana. ¿Cuánto dinero íbamos a poner de fondos europeos para la rehabilitación, reconstrucción, para que impulsar la economía española? 140.000 millones de euros. Oiga, no cierre, haga un plan, contrate a una gran consultora que le daremos fondos europeos. ¿Y dónde están los fondos europeos? Y aquí hay dos alternativas. Nos han tomado el pelo y han llegado un pequeño kit digital de 12.000 euros que en el fondo se lo va a quedar el que intermedia, porque a mí que me hagan un CMS para mi empresa es como, pues vale, pero ¿y qué hago con el CMS? Aparte de apagarlo, en cuanto me lo pongan. ¿Que me has dado 12.000 euros para hacer qué? Pero si se lo va a quedar el informático que lo hace, si a mí no me llega. Hombre, ser informático es un chollo en el kit digital, pero fuera de eso, a la economía ¿en qué le afecta? ¿Qué vas a tener un CMS? Pero si la mitad de las empresas no saben ni lo que es un CMS, ¿me lo puedes explicar en castellano? Punto primero. Punto segundo. ¿Y hasta los 140.000 millones? Que llevamos 2 años de promesas y promesas y promesas y promesas y promesas incumplidas. Vamos a poner que algún burócrata europeo esta mañana dice, vamos a darle los 140.000 millones a España y que lo cojan ya todas las empresas. Fíjense la inflación en Alemania, la nuestra está por encima. Más dinero en el mercado. Miren, lo mejor que le ha pasado a España son los políticos que tenemos, que no han conseguido traer el dinero. Si llegan a traer los fondos europeos, ¿dónde estaría la inflación de España? Pero ¿cómo que 140.000 millones? Balance sheet, allí arriba, todo el balance del Banco Central Europeo, inflación en Alemania, tipos de interés. No hay miedo a la hiperinflación, pero hay miedo. Dicen, no, los hawkies. No, ¿qué hawkies? Aquí hay unos alemanes que dicen, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis con los tipos de interés? ¿Pero qué hacéis con la política monetaria? No, en 2023 incluso habrá bajada de tipos de interés. ¿A dónde? Si esto tiene que subir, ¿hasta dónde? Ahora pónganse en su bolsillo. Si los bancos centrales hicieran esta política de tipos de interés, su hipoteca a variable no subiría 40 o 50 euros al mes. Subiría 500 euros al mes. Y a partir de ahí, demanda interna, menos 3,7, ¿cómo voy a subirle 500 euros al mes? El lío que tenemos montado. El lío que tenemos montado. Pero hemos sancionado a Rusia. Como Europa, fantástico, hemos llegado a ponernos de acuerdo en un 90% de lo que quería Ursula von der Leyen. A ver qué es lo siguiente que quiere Ursula von der Leyen, que imaginamos que será el gas. Dice en el total que han escuchado, hemos sancionado a Sberbank. Haberlo sancionado antes. ¿Saben por qué no han sancionado a Sberbank antes? Porque era el banco a través del que compraban el petróleo. Como ya no hay nada que comprar a Rusia del petróleo, sancionan a Sberbank. Ya. ¿Pero eso qué es? Si usted quería de verdad sancionar a Rusia y a los bancos en ese sistema de SWIFT para que la gente no pudiera intercambiar, haberlo sancionado en el minuto 1. No, es que todavía queremos comprar el petróleo. Bueno, pero ¿usted qué quiere? ¿Sancionar o mirar por su economía? Pues hasta ayer mirar por la economía, cuidado, cuidado, cuidado. Hoy, no, sancionar el petróleo. ¿Vale?
7,9 la locomotora europea, su inflación, Banco Central Europeo y Hawkins así, como el tío Gilito. Subida de tipos, pero a lo bestia. Siguiente gráfico de la mañana para ver lo que está sucediendo en este entorno en el que las claves del día nos van a ir por ver de qué manera ya se anuncia oficialmente que no llega gas ni a Holanda, Países Bajos ni a Dinamarca, se corta el gas por no pagar en rublos, euro y petróleo cogen fuerza mientras el dólar se da un respiro. Es verdad que todo este movimiento de sanción del petróleo, comentaba esta mañana Eva, hay un tope ahí en el 1,08, hay un tope en el 1,08, claro que hay un tope en el 1,08, que viene impulsado sobre todo porque ¿a quién le va a comprar o en qué moneda va a comprar ahora el petróleo Europa? En dólares. Con lo que ¿quién se va a volver a fortalecer contra el euro? El dólar. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de dinero que iba hacia Rusia donde se compraba en euros, que ahora no. Cambia dólares y me compras el petróleo. Y el petróleo. 123, ojo, porque es el petróleo la clave fundamental en el medio plazo. Ni tan siquiera los bancos centrales y la inflación. Con el petróleo desbocado, game over. Y a partir del game over, reconstrucción. Eso sí puede ser una buena reconstrucción económica, como el petróleo se dispare por todo el movimiento de China de salida de sus lockdowns, de todo lo que está sucediendo en el entorno del petróleo ruso y de la cantidad de petróleo que China y Estados Unidos están comprando. Porque al final, piensen una cosa, si todo es muy bonito, el cambio climático, todo es muy bonito, lo del flower power internacional, de irnos, qué planeta más bonito tenemos, pero cuando crees que escasea petróleo, te lo compras el primero. Estados Unidos y China, primera y segunda potencia del mundo. Y Europa va detrás rascando algo para que le dejen comprar petróleo por lo que pueda venir en otoño. Pero es muy bonito ser esa sociedad mundial. Pero eso es solo para esto, para la globalización. Pero cuando llega el momento de decir que igual falta petróleo, pues que le falte el de ese, a ese. Mira, ese no va a tener, pero a mí que no me falte. Estados Unidos y China hasta aquí de petróleo, comprando 60 millones y 50 millones de barriles. Muy bonito el flower power internacional, qué planeta más bonito somos, dame el petróleo y luego seguimos hablando. Deutsche Bank, encuesta para analizar dónde se van a refugiar las inversiones. Esto es muy español, pero está pasando en todo el mundo. Sobre todo en Europa, y sobre todo en el norte de Europa, y sobre todo en Alemania. La vivienda. Y llama la atención en ese informe de Deutsche Bank que la vivienda, que es el rey fundamental para guardar el dinero en periodos de inflación, el español de a pie sabe más de lo que los políticos creen que saben. Las acciones superarán al oro. En un momento de valor refugio, la renta variable, según Deutsche Bank, tendrá mayor poder este año y el que viene que el oro. Y solo un 2% considera en criptos. Ojo con el movimiento también de valor refugio. Fondos de deuda privada, barómetro de BDO que publicó ayer por la tarde, alertan de un aluvión de concursos de acreedores por los ICO. Ya se lo hemos contado. Ese movimiento en el que coja crédito, estoy hasta aquí. Bueno, pues vamos a refinanciar. ¿Quién va a hacer el negocio según el barómetro de BDO? Las entidades bancarias y la financiación extrabancaria. Fuera de la banca, ahí viene el descuento de pagarés, líneas adicionales. Vamos. Estoy hasta aquí. Espérate, que creo que hasta aquí puedes. Pues vamos, el camino al que vamos. Y luego, el Ministerio de Economía, con ese movimiento ayer, cuando conoció ayer el dato de la inflación, el Ministerio de Economía era un ir y venir de funcionarios buscando a ver qué le contaban a Calviño. Porque Calviño dijo que en el segundo semestre la inflación iba a estar contenidita y hacia abajo. Y la inflación en el segundo semestre, ahora, en el Ministerio de Economía, ya se entiende que va a estar hacia arriba en verano. Con lo que, ojo con la inflación en España, que lejos de ya hemos encontrado el pico, con esa terminología que aprendimos hace 2 años, hemos doblegado la curva, o sea, demagogia de términos en el que parece que todo va fenomenal, pero estás ahí arriba a punto de caerte. Y dice, no, pero es que hemos doblegado. Vas a doblegar. Si tienes la inflación subyacente como una parabólica, no doblegas nada.
Fíjense en estos gráficos para terminar y vemos lo que está sucediendo también en el conjunto asiático. El dato, hemos conocido el dato de PMI manufacturero esta noche, mejor de lo que se esperaba, todavía en contracción, en 49, significa que China mejora, pero no lo suficiente sus fábricas como para salir de la contracción. El dato de China, el segundo trimestre es clave. Si intertrimestralmente va a negativo, alerta. Si consigue salvarlo como pedía Li Keqiang, festival. Fíjense en el dato de desempleo de China. Y miramos hacia atrás, 2019, 2018, 2017. Una tasa de desempleo controlada, una tasa de desempleo que en el COVID se dispara y una tasa de desempleo que ahora, con la llegada de esta nueva ola, se vuelve a disparar. Ojo con el desempleo en China, todo parece indicar que habrá una recuperación importante ahora. Otro de los gráficos de la mañana nos lleva a ver de qué manera Europa está intentando también almacenar gas para lo que venga en otoño y para el siguiente festival de von der Leyen, que todos entendemos que será ir a por el gas. En este gráfico, publicado en Twitter por J. Kemp Energy, lo que pone encima de la mesa es que Europa, aunque sea poco a poco, está intentando aumentar las reservas. Comprar, almacenar, gastar menos, sobre todo industrial, y tener más. Y ese movimiento es importante para entender cómo ha aumentado desde el 31 de marzo al 28 de mayo la cantidad de reservas que Europa ha cogido de gas para tenerlo para otoño. Y este gráfico que nos marca también como un gráfico de Refinitiv Data Stream que hoy publica Juan Ignacio Crespo, en el que se señala, por un lado, esa previsión del PIB mundial en amarillo y por otro, ese movimiento que también se prevé que pueda tener la economía norteamericana con la balanza comercial mundial descendiendo. Con este movimiento de balanza comercial que explica Juan Ignacio Crespo en su newsletter esta mañana, muy recomendable, reduciendo la cantidad por la desglobalización, la cantidad de comercio global. Fíjense que está empezando a llegar a tasas importantes, aunque todavía en marzo en el 2,49%, importantes a la baja. 8:33 de la mañana.